La primera luz del amanecer aún no había asomado cuando una sombra de incertidumbre empezó a extenderse por las plantas superiores de la torre corporativa. Era un edificio que había representado durante años el poder, el ingenio y la promesa de un futuro que parecía siempre ascendente. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Sin embargo, aquella noche, cada luz que parpadeaba en los ventanales era un aviso silencioso de que algo profundo y peligroso estaba ocurriendo. Un gigante estaba a punto de caer sin que nadie se atreviera a sostenerlo. A varios pisos de altura, Gregorio Sandoval, hasta entonces símbolo de éxito y liderazgo incuestionable, contemplaba la caída de su imperio como quien observa cómo se desmorona un castillo construido con las manos desnudas. No había estruendo, no había caos visible, pero la sensación de derrumbe era absoluta. Los servidores dejaban de responder, los sistemas internos se apagaban uno tras otro y las pantallas, antes llenas de vida digital, mostraban ahora líneas de datos corrompidos que parecían burlarse de su incapacidad para detener el desastre. Durante 15 años había levantado lo que muchos llamaban una obra maestra del avance tecnológico. Y sin embargo, en cuestión de minutos, lo estaba perdiendo todo. El silencio de aquella planta no era un silencio cualquiera, sino uno cargado de tensión, de una especie de derrota que se palpaba en el aire. Había enviado a todos sus empleados a casa, convencido de que pensar en solitario le permitiría encontrar la grieta por donde se había filtrado la ruina. Pero ahora, frente a aquel panorama devastador, se daba cuenta de que no quedaba nadie a quien recurrir. O al menos eso creía. Mientras revisaba sin descanso los archivos desaparecidos, los accesos irregulares y los sistemas que se desplomaban sin remedio, sintió que su propio cuerpo cedía ante el peso de tantas decisiones tomadas durante años. Quizá había confiado demasiado, quizá había asumido que su mundo, tan meticulosamente diseñado, era indestructible. Nunca imaginó que la fragilidad de lo digital pudiera arrastrarle también a él hacia un abismo inesperado. Con cada fallo del sistema, se encogía un poco más, como si la piel que lo envolvía ya no fuera suficiente para sostener la tensión de su responsabilidad. Mientras él se consumía en aquel despacho inmenso, lleno de cristales que reflejaban su propia desolación, una figura recorría el pasillo en dirección opuesta. Era una presencia silenciosa, casi inadvertida, vestida con un uniforme azul oscuro y empujando un carrito de limpieza que chirriaba suavemente. Su nombre era Elena Ríos, aunque allí dentro nadie lo pronunciaba. No formaba parte de los departamentos estratégicos, no tenía acceso a reuniones importantes ni su nombre aparecía en organigramas. Su mundo comenzaba cuando el de los demás terminaba, y tal vez por eso conocía mejor que nadie el silencio absoluto que seguía a la actividad frenética del día. A sus 52 años, Elena había aprendido a moverse sin prisa, con la serenidad de quien ha atravesado tormentas reales, no de esas que aparecen en documentos corporativos, sino las que te arrebatan partes de la vida para siempre. Sus manos estaban marcadas por el esfuerzo de trabajos que había aceptado sin rechistar, porque al final la vida la había llevado a lugares que nunca imaginó cuando estudiaba con ilusión en su juventud. Aún así, conservaba en sus ojos claros una chispa que no se apagaba, una luz que parecía resistir los embates del tiempo. Cuando se detuvo frente a la puerta entreabierta del despacho de Gregorio, sintió algo extraño. Había visto oficinas en caos antes, pero lo que percibió allí era distinto. Olía a desesperación contenida, a un derrumbe que no era solo tecnológico, sino profundamente humano. Sus pasos se volvieron más cautelosos mientras se acercaba, como si atravesara un territorio que no le pertenecía pero al que la noche, caprichosa, le estaba dando permiso para entrar. Gregorio, sumergido en su tormenta, no la vio llegar. Y sin embargo, fue en ese momento cuando su destino comenzó a cambiar de forma imperceptible. No había focos, no había música dramática ni público que aplaudiera. Solo una limpiadora que, por rutina, pasaba justo por allí mientras un hombre veía como todo lo que había construido se le escapaba de las manos. Aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, aquel instante era el inicio de un cruce de caminos inesperado. Años de sueños interrumpidos, renuncias silenciosas y sufrimientos guardados en cajones olvidados estaban a punto de chocar con el derrumbe emocional y profesional de un empresario que se había creído invulnerable. Era la colisión perfecta entre dos vidas aparentemente opuestas, y de ese choque surgiría una historia que desmentía cualquier idea preconcebida sobre el éxito, el fracaso y la fuerza interior que a veces solo se revela cuando todo parece perdido. La presencia de Elena no alteró la atmósfera de inmediato, pero sí introdujo una calma diferente, un aire más humano dentro de aquella tormenta digital.
Observó las pantallas desde la distancia, sin atreverse a acercarse demasiado. Su intuición le decía que algo grave ocurría, y esa intuición, cultivada por años de entender silencios ajenos, era casi infalible. El brillo de los monitores reflejó su mirada y, durante un segundo, pudo ver en ellos el mismo cansancio que reconocía en su propio rostro después de tantas noches trabajando. Había pasado por pérdidas profundas, algunas demasiado dolorosas para ponerlas en palabras. Había sacrificado sueños y carreras por cuidar a quienes el mundo había dejado indefensos. Se había acostumbrado a ser invisible porque la vida no siempre da espacio para reclamar un lugar. Y sin embargo, esa noche algo en su interior se resistió a marcharse sin más. Había una fragilidad en la silueta de Gregorio que la tocó de una forma inesperada, como si su propia historia la empujara a no ignorar lo que estaba viendo. La torre corporativa, con su arquitectura impecable y su diseño moderno, parecía casi observar a ambos desde las sombras. Era un edificio que había sido levantado para simbolizar grandeza y precisión, pero en aquel momento su grandeza no significaba nada. Sin el pulso humano, sin la mente y la entrega de las personas que lo habitaban, no era más que un conjunto frío de metal, cristal y circuitos vulnerables. Elena lo sabía mejor que nadie, porque muchas noches había recorrido sus plantas vacías, sintiendo que debajo de todas esas capas de modernidad existía un corazón frágil, tan frágil como quienes lo habitaban de día. La caída del sistema no era solo un fallo técnico. Era el punto de inflexión de una vida demasiado dedicada al trabajo, demasiado alejada de lo esencial. Gregorio no lo sabía aún, pero aquella noche sería una de esas que se guardan en la memoria para siempre. Una de esas noches que cambian a las personas para bien o para mal. Una de esas noches que deshacen seguridades, derriban máscaras y dejan al descubierto lo que realmente somos cuando ya no queda nada a lo que aferrarse. Y allí estaba Elena, ajena al vértigo de cifras millonarias, pero íntimamente familiarizada con el vértigo del dolor y la pérdida. Su presencia era un recordatorio involuntario de que incluso en los lugares más fríos puede aparecer una chispa humana capaz de sostener lo que parecía irrecuperable. No venía a salvar una empresa. No venía a cambiar una vida. Simplemente había llegado en el momento exacto en que la vida decidió ofrecer una segunda oportunidad a quienes no sabían que la necesitaban. La noche avanzaba con un ritmo pausado, casi solemne, mientras la torre corporativa seguía envuelta en esa atmósfera de derrota que parecía impregnar cada rincón. Los pasillos, normalmente vibrantes de actividad, se encontraban ahora sumergidos en un silencio penetrante que solo interrumpía el zumbido lejano de los servidores en agonía. Era la clase de silencio que amplifica los pensamientos, que obliga a enfrentarse a lo que uno desea ignorar. Y en medio de ese ambiente desolador, Elena avanzaba con pasos lentos pero firmes, como quien atraviesa un territorio extraño al que la vida, caprichosa, la ha arrastrado una vez más. Había aprendido a leer los espacios. Lo hacía sin darse cuenta, casi por instinto. El modo en que las luces parpadeaban, la manera en que los objetos parecían desplazarse sin orden sobre las mesas ajenas, incluso la tensión acumulada en el aire. Todo eso le hablaba de un derrumbe inminente. Y no uno cualquiera, sino uno profundo, uno que nacía de la fragilidad humana más que de la tecnológica. Por eso no se marchó. Algo dentro de ella se resistía a dejar sola a la persona que, aunque no lo supiera, estaba luchando contra un enemigo que no se veía, un enemigo que no perdonaba debilidades. Mientras recorría el pasillo, recordó a su madre, aquella mujer fuerte que nunca se rindió ni siquiera cuando la vida la empujó a una batalla injusta. Elena había dejado atrás su carrera para cuidarla, para ser ese apoyo que nadie más podía ofrecerle. Renunció a proyectos, a reconocimientos y a una prometedora trayectoria profesional que había construido con esfuerzo y noches en vela. A veces, cuando se permitía recordar, le costaba aceptar todo lo que había sacrificado. Sin embargo, nunca se arrepintió. Su madre le enseñó la importancia de estar cuando los demás se van, de permanecer cuando todo se desmorona. Quizá por eso, esa noche, avanzar unos pasos más hacia aquel despacho no era una decisión consciente, sino una respuesta natural al eco de esas enseñanzas. Al llegar a la puerta entreabierta, la imagen que vio la estremeció. Gregorio estaba inclinado sobre el escritorio, con una tensión en los hombros que no necesitaba palabras para ser entendida. Había cansancio en su postura, pero también una especie de derrota silenciosa que golpeó a Elena de forma inesperada. No veía a un multimillonario ni a un hombre poderoso. Veía a un ser humano acorralado por su propio miedo, por la responsabilidad que le aplastaba, por la certeza de que lo que había construido con dedicación se estaba desmoronando ante sus ojos.
Sus pasos se acercaron con una prudencia casi afectuosa. No pretendía irrumpir, ni mucho menos interferir en un espacio que no le pertenecía. Pero la escena le evocó una sensación familiar, la de estar frente a alguien que necesitaba ayuda aunque nunca lo admitiría. Había sido testigo de ese tipo de silencios antes, cuando el orgullo se mezclaba con el dolor, cuando el miedo a pedir auxilio era más fuerte que la desesperación. Conocía ese lenguaje invisible. Y quizá por eso se quedó allí un instante más, dejando que la intuición guiara su siguiente movimiento. Las pantallas que ocupaban las paredes mostraban secuencias incomprensibles de errores encadenados, rutas que ya no existían, sistemas completamente vulnerados. Era evidente que el ataque no era uno cualquiera y que el daño iba mucho más allá de una simple brecha de seguridad. No era un fallo accidental. Aquello llevaba la firma de alguien que sabía exactamente por dónde golpear. Y aunque Elena llevaba años fuera del mundo tecnológico, algo en su interior reconoció esos patrones. Era como reencontrarse con un idioma que había evitado durante demasiado tiempo, pero que seguía vivo en lo más profundo de su memoria. Observó la escena con un peso nostálgico en el pecho. Durante años había sido una de esas profesionales que podrían haber evitado un desastre así. Había formado parte de equipos brillantes, había participado en investigaciones importantes, había sido reconocida por su habilidad para descifrar problemas imposibles. Pero un día todo eso quedó atrás. La enfermedad de su madre transformó sus prioridades, su tiempo, su destino. No hubo espacio para compatibilizar ambas vidas. Y así, con una mezcla de dolor y determinación, se apartó del mundo que había amado para sostener el que realmente le importaba. Ahora, sin buscarlo, ese mundo perdido volvía a llamarla. Y no podía evitar sentir un estremecimiento, una especie de vibración interior que le recordaba la pasión que había enterrado bajo años de rutina silenciosa. Ver aquellos sistemas colapsar le despertaba sensaciones que creía olvidadas, como si algo dormido dentro de ella hubiera empezado a despertar. Gregorio permanecía ajeno a su presencia, atrapado en su propia espiral de culpa y angustia. Su empresa había sido su vida, su obsesión, su refugio y su identidad durante más de una década. Cada logro había tenido un precio, cada avance había exigido sacrificios. Había dejado de lado amistades, relaciones e incluso su propia salud en nombre de ese imperio tecnológico que ahora se desmoronaba. Y aquel derrumbe le dolía no solo en la mente, sino también en el alma, porque sentía que estaba perdiendo algo más profundo que simples números en una cuenta bancaria. Elena dio un paso más hacia el interior del despacho, y la tenue luz azulada de las pantallas iluminó su rostro cansado. Era un rostro marcado por los años, sí, pero también por la resiliencia. Sus ojos conservaban esa mezcla de dulzura y fortaleza que solo quienes han enfrentado pérdidas verdaderas pueden reflejar. Ella no estaba allí para ser heroína de nada. Solo estaba siguiendo su instinto, ese impulso que siempre la había guiado en momentos críticos. Mientras observaba el caos digital, sintió que algo dentro de ella se tensaba. No era miedo. Era responsabilidad. Una responsabilidad que no había pedido, pero que reconocía de inmediato. Quizá era una cuestión ética, quizá emocional, quizá simplemente humana. Pero una certeza comenzó a asentarse en su mente: no podía marcharse y dejar a Gregorio enfrentarse solo a aquel abismo. No después de haber visto tanto sufrimiento en ese breve instante. No sabía aún qué papel desempeñaría en lo que estaba a punto de desarrollarse, pero presentía que aquella noche marcaría un antes y un después en su vida. La torre, con sus luces frías y su diseño impecable, parecía contener la respiración ante ese posible giro del destino. Algo tan simple como la presencia de una mujer que llevaba años siendo invisible estaba a punto de alterar la historia de una empresa, de un hombre y de sí misma. El viento que golpeaba los ventanales hacía vibrar sutilmente las paredes, como un recordatorio de que incluso las estructuras más imponentes pueden flaquear ante fuerzas invisibles. Y quizá, de forma simbólica, esa vibración representaba lo que estaba ocurriendo dentro de Gregorio, un temblor interno, una caída emocional que lo dejaba sin defensas ante la realidad más dura de su existencia. Elena sintió un nudo en el estómago. No era lástima. Era empatía. Una empatía profunda que nacía de comprender el valor de lo perdido, de reconocer en el otro las huellas del sufrimiento que ella también había experimentado. No conocía a Gregorio más allá de los rumores que circulaban en los pasillos, pero allí, viéndolo derrumbarse en silencio, comprendió que el éxito y la soledad a veces van de la mano, y que incluso quienes parecen invencibles necesitan un apoyo inesperado en el momento preciso.
La madrugada avanzaba con la lentitud espesa de las horas que pesan demasiado sobre los hombros. El edificio seguía casi dormido, con ese leve murmullo de máquinas trabajando que solo se percibe cuando todo lo demás guarda silencio. Elena caminaba junto a Gregorio rumbo a la sala de servidores, un espacio que no había pisado desde hacía años, pero cuyo olor metálico y frío reconoció de inmediato. Era como volver a un lugar que había pertenecido a otra vida, a una versión de sí misma que había enterrado para sobrevivir a tiempos difíciles. Y sin embargo, al cruzar la puerta, sintió que algo dentro de ella despertaba, como si una parte de su identidad volviera a iluminarse después de permanecer demasiado tiempo en penumbra. El aire gélido de la sala acariciaba su piel, recordándole aquellas noches interminables en las que trabajaba sin descanso para resolver errores imposibles, buscando siempre la grieta oculta, la pista que lo explicaba todo. Aquella energía casi olvidada regresó a su cuerpo con una naturalidad que la sorprendió. Sus dedos, marcados por años de limpieza, parecían recuperar la memoria técnica de forma instintiva, como si reconocieran los ritmos, las luces, los paneles, los sonidos profundos de las máquinas que vibraban como corazones electrónicos. Gregorio caminaba a su lado con una mezcla de esperanza y culpa. Cada paso que daba a través del pasillo metálico le recordaba lo mucho que había ignorado la humanidad detrás de quienes trabajaban para él. Se había obsesionado tanto con su imperio, con los números y los avances, que había dejado de lado la esencia de todo liderazgo, mirar a las personas como algo más que engranajes. Aquella noche, mientras seguía a Elena, comprendía la magnitud de ese error. Ella, la mujer que cada noche barría los pasillos sin que él se fijara en su presencia, había demostrado una serenidad y una fuerza que superaban con creces la capacidad de cualquier experto al que había contratado en años recientes. Al llegar frente a los servidores, Elena se detuvo un momento para observar las luces que parpadeaban de forma irregular. No necesitó análisis complejos para entender que el ataque no solo había sido devastador, sino también extremadamente sofisticado. Todo estaba diseñado para causar un daño irreversible, para eliminar rastros, para borrar identidades digitales que eran esenciales para el funcionamiento de la empresa. Sin embargo, algo en la maraña de archivos corruptos le dejó claro que el atacante no había previsto un tipo de intervención manual tan concreta como la que ella estaba a punto de realizar. Tal vez porque quienes planean destrucción nunca imaginan que quienes han quedado relegados al silencio llevan consigo más sabiduría de la que aparentan. Su respiración se acompasó con el zumbido frío de los ventiladores mientras encendía su viejo portátil, un aparato gastado pero fiable, que había guardado durante años sin saber si volvería a tener una utilidad real. Al conectarlo al sistema, sintió un pequeño temblor en las manos, no por miedo, sino por la emoción contenida de reencontrarse con una parte de sí misma que creía perdida. Era como reencontrarse con un viejo amigo, uno que la recibía sin reproches, dispuesto a que sus dedos volvieran a darle vida. Gregorio la observaba desde atrás, incapaz de apartar la vista. Veía cómo los movimientos de Elena recuperaban una precisión sorprendente. Era como mirar a una pianista tocar después de años sin acercarse a un instrumento. No había titubeo. No había duda. Había un dominio silencioso, profundo, casi poético. Algo que no se puede fingir y que tampoco surge si no se tiene un talento auténtico. Mientras Elena trabajaba, su mente se desdoblaba entre el presente y el pasado. Recordaba las noches en que estudiaba sin descanso, cuando su madre la animaba a perseguir sus sueños con una voz suave pero firme. Recordaba el día en que dejó su puesto para cuidarla durante su larga enfermedad. Recordaba el vacío que sintió cuando la perdió, un vacío que la empujó a aceptar el primer trabajo estable que encontró, sin importar que fuera muy inferior a sus capacidades. En aquel entonces, no tuvo fuerzas para volver al mundo que había dejado. Ahora comprendía que no había sido falta de valor, sino un duelo que necesitaba su tiempo. Gregorio, desde la distancia, veía en ella no solo una experta en su campo, sino una mujer que había sido capaz de renunciar a todo sin perder la dignidad ni la luz. Y esa percepción despertó en él algo que no sabía nombrar, algo que iba más allá de la admiración profesional. Una mezcla de respeto, asombro y una profunda gratitud que le hacía sentir pequeño y vulnerable. Mientras las horas avanzaban, Elena reconstruía poco a poco los puentes digitales que habían sido destruidos. Cada línea que restauraba, cada permiso que reconfiguraba, era un paso más hacia la salvación de la empresa, pero también un paso hacia su propio renacer. Se reencontraba con su esencia, con esa Elena que una vez había sido fuerte, brillante y creativa. Y ese reencuentro la emocionaba de una forma que apenas sabía expresar.
El silencio entre ambos no era incómodo. Era un silencio lleno de respeto y reconocimiento. Gregorio se movía a veces para acercarle un café, o simplemente para asegurarse de que estuviera bien. Lo hacía con un cuidado que no había mostrado antes hacia nadie, como si de pronto entendiera el valor inmenso de la entrega ajena. Elena lo recibía con una sonrisa breve, de esas que nacen de la gratitud sincera y no buscan llamar la atención. Conforme el tiempo avanzaba, los sistemas comenzaron a mostrar señales de vida. Era un resurgir paulatino, casi tímido, como quien despierta después de una noche de pesadillas. Elena se mantenía concentrada, sin permitir que la euforia le nublara el juicio. Sabía que el proceso era delicado, que la reconstrucción debía hacerse con precisión para evitar nuevos colapsos. Pero dentro de ella nacía una esperanza que la revitalizaba. Gregorio lo sentía también. Era consciente de que estaba presenciando un milagro técnico, pero también uno humano. La empresa no solo recuperaría sus archivos. Él recuperaba algo que había perdido hacía muchos años, la capacidad de confiar en otro ser humano sin reservas. Cuando, al amanecer, los servidores emitieron un sonido sutil que indicaba que la red había sido restaurada, una oleada de alivio recorrió el cuerpo de Elena. No lloró, aunque sus ojos se humedecieron. Aquello no era solo un logro profesional. Era una victoria personal. Una prueba de que, pese a los golpes de la vida, aún quedaba fuerza en su interior para reconstruir lo que parecía perdido. Gregorio, al ver el mensaje de restauración, sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Era alivio, sí, pero también admiración profunda y una especie de despertar interior. Por primera vez en años, sintió que la humanidad que había dejado a un lado para construir su imperio regresaba a él con una fuerza imparable. Elena cerró su portátil con suavidad, como quien sabe que acaba de cerrar también un capítulo importante de su vida. No imaginaba lo que vendría después, ni que aquel éxito inesperado cambiaría de forma irreversible el rumbo de su destino. Solo sabía que había hecho lo correcto, no por la empresa, no por el reconocimiento inexistente, sino por algo más profundo y más puro, porque la vida siempre merece una oportunidad incluso cuando todo parece derrumbarse. Los días que siguieron a la recuperación del sistema trajeron consigo una sensación engañosa de calma. El edificio parecía haber recuperado su pulso habitual, como si los pasillos respiraran un optimismo nuevo. Los empleados caminaban con más ligereza, los departamentos retomaban su ritmo y las oficinas, antes tensas, volvían a llenarse de conversaciones y planes. Nadie imaginaba que, mientras la superficie de la empresa mostraba señales de vida, en las profundidades seguían latentes las heridas de un ataque que no había dejado de proyectar sus sombras. Elena regresó a su rutina de limpieza nocturna, aunque ya nada era igual. Las miradas que antes la ignoraban ahora la seguían con respeto y curiosidad, como si la figura invisible que recorría el edificio hubiera adquirido de pronto un brillo silencioso que no se podía pasar por alto. Su vida exterior seguía siendo sencilla, pero interiormente se estaba produciendo una transformación profunda. Era difícil de explicar. Tal vez porque se estaba reencontrando con la mujer que fue, tal vez porque sentía por primera vez en mucho tiempo que tenía algo valioso que ofrecer más allá del esfuerzo físico. Y, sobre todo, porque se había descubierto a sí misma enfrentándose a un desafío enorme y sobreviviendo a él con la dignidad intacta. Gregorio, por su parte, parecía haber recuperado parte de su equilibrio. Aunque la recuperación del sistema había sido un éxito notable, también había dejado en él una huella emocional que no mostraba abiertamente. Tenía la sensación constante de caminar sobre un suelo recién reparado, como si cualquier paso en falso pudiera devolverlo al colapso. Y, en medio de esa vulnerabilidad, Elena se había convertido sin querer en una presencia que le aportaba anclaje. No se lo confesaba ni a sí mismo, pero encontrarla en algún pasillo, verla cruzar el vestíbulo con su carrito o simplemente recordar la serenidad que había mostrado en la sala de servidores le proporcionaba una calma difícil de describir. Sin embargo, esa calma se vio interrumpida muy pronto. Comenzó con pequeños fallos, casi imperceptibles, que otros habrían pasado por alto. Accesos fuera de horario, archivos duplicados sin motivo, consultas irrelevantes en directorios internos. Para la mayoría eran simples errores del sistema después de un colapso de la magnitud que habían sufrido. Pero Elena reconoció en esos signos una pauta inquietante. Era como ver sombras moviéndose en una habitación aparentemente vacía. Los detalles no mentían. Alguien estaba intentando algo. Y no era casual. Decidió no comentarlo de inmediato, aunque el peso de la sospecha empezó a acompañarla en cada jornada.
Observaba los registros como quien escucha un susurro lejano que no consigue descifrar. Los nombres de los accesos se mezclaban, pero había uno que empezaba a repetirse de forma demasiado insistente para ser casual. No quería precipitarse. No quería acusar sin pruebas. Pero la intuición, esa que tantas veces le había salvado de problemas cuando trabajaba en su antigua profesión, empezó a apretar dentro de su pecho con una claridad inquietante. Mientras tanto, Gregorio comenzaba a verla de una forma distinta. La profundidad de la responsabilidad por lo ocurrido lo hacía más consciente de la fragilidad de su empresa, y cada vez que Elena le traía un informe, un comentario o incluso una mirada de preocupación, él sentía un tipo de confianza que no había experimentado en años. No era una confianza ciega, sino una confianza basada en la certeza de que ella actuaba desde un lugar de honestidad que no se podía fingir. La admiraba en silencio, sin saber todavía cómo manejar ese sentimiento que crecía sin aviso. Pasaron varios días hasta que la sospecha que rondaba a Elena se convirtió en evidencia. Fue una madrugada solitaria, cuando revisaba sin obligación los registros de acceso desde una terminal olvidada en un rincón de la planta técnica. No esperaba encontrar algo concluyente, pero allí estaba, una serie de movimientos sincronizados que llevaban la firma inequívoca de alguien que conocía muy bien la estructura interna del sistema. Y, lo que era peor, los accesos coincidían en horarios imposibles para cualquier actividad legítima. El nombre que apareció en la pantalla la paralizó unos segundos. Rodrigo. El director técnico. El mismo hombre que, días atrás, había reaccionado con evidente incomodidad cuando Gregorio la presentó como responsable de la restauración del sistema. Recordaba su mirada tensa, casi hostil, y cómo sus labios se habían apretado en un gesto difícil de interpretar. En ese momento lo atribuyó al orgullo herido, a la competencia profesional. Ahora comprendía que era algo mucho más profundo. Elena sintió un escalofrío que recorrió su espalda. No solo por la traición evidente, sino porque entendió que, si Rodrigo estaba implicado, no era un problema menor. Un director técnico tenía acceso a lugares que podían poner en peligro no solo la empresa, sino su propia integridad. Y ella, sin buscarlo, se encontraba en medio de una amenaza que superaba con creces su papel oficial. Guardó los registros con manos ligeramente temblorosas, aunque su rostro mostraba una calma férrea que había desarrollado a lo largo de los años. Sabía que no podía actuar sola. Tampoco podía enfrentar al culpable directamente. Necesitaba a Gregorio, no por dependencia, sino porque aquello no podía manejarse sin la autoridad que él representaba. Cuando subió al despacho de Gregorio, la tensión en su pecho era casi dolorosa. No por miedo, sino por la responsabilidad de lo que estaba a punto de revelar. Entró de manera silenciosa, como siempre, pero esta vez había en su mirada una determinación distinta. Gregorio la observó con inquietud, percibiendo de inmediato que algo no iba bien. En aquel instante, la atmósfera del despacho cambió. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, cargado de electricidad. Ella colocó las pruebas frente a él, sin adornos ni dramatismos. Su gesto era firme, aunque sus ojos revelaban una mezcla de preocupación y resolución. Gregorio sintió un vértigo extraño al ver los registros. Conocía a Rodrigo desde hacía años. Habían compartido proyectos, decisiones difíciles y momentos clave en el crecimiento de la empresa. La idea de una traición por su parte le resultaba casi impensable. Pero los datos no mentían, y Elena tampoco. Durante unos segundos que parecieron eternos, Gregorio permaneció inmóvil, atrapado entre la incredulidad y la ira. Era una fractura emocional que se sumaba al golpe reciente del ataque informático. La traición de alguien cercano dolía más que cualquier fallo tecnológico. Y esa herida, aunque silenciosa, comenzó a abrirse dentro de él con rapidez. Elena, consciente de la magnitud del impacto, mantuvo la mirada serena. Sabía que el dolor de las traiciones no se cura con palabras. Había aprendido, con los años, que el respeto se demostraba dejando espacio para que cada uno procesara su herida. Pero también sabía una cosa, no podían quedarse de brazos cruzados. Lo que vino después fue una combinación de tensión, espera y estrategia. Elena decidió seguir investigando desde las sombras, analizando cada movimiento de Rodrigo, cada conexión, cada archivo que tocaba. Sabía que él no se detendría por voluntad propia. Los mensajes que empezó a recibir días después confirmaron sus sospechas, advertencias veladas, amenazas disimuladas que intentaban amedrentarla. La caída de Rodrigo generó un terremoto silencioso dentro de la empresa.
No fue un escándalo público ni un rumor que recorriera los pasillos con el estruendo del chisme fácil. Fue algo más sutil y más profundo, una grieta que se abrió justo bajo los pies de quienes llevaban años creyendo que lo conocían. La dirección actuó con discreción, los empleados apenas supieron que había sido suspendido y Gregorio se mantuvo firme y sereno frente a su equipo, aunque por dentro llevaba el peso de una decepción que lo desgastaba día a día. Elena, desde su lugar habitual en las sombras, percibía aquel desorden emocional como un eco que resonaba en todo el edificio. Lo sentía en la forma en que Gregorio cerraba las puertas con un leve suspiro, en los pasos irregulares de los gerentes, en la tensión que flotaba en los departamentos técnicos. A pesar de que el culpable había sido descubierto, algo seguía sin encajar del todo. Los accesos irregulares habían disminuido, pero no habían desaparecido. Y eso, para Elena, era una señal más clara que cualquier confesión. Rodrigo había sido parte del problema, pero no su origen. Era una pieza dentro de un engranaje que seguía moviéndose, invisible, decidido y peligroso. Fue en esos días cuando Elena comenzó a notar ciertos detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Unas conversaciones que se callaban abruptamente cuando ella entraba en una sala, documentos que parecían desaparecer y reaparecer en lugares distintos, miradas huidizas de empleados que antes eran cordiales. Cada gesto era pequeño, pero juntos formaban un mapa inquietante. Y mientras lo observaba, comprendió que el enemigo no se movía desde fuera, sino desde un lugar mucho más cercano. Una tarde, mientras limpiaba el área de administración, encontró un sobre extraviado junto a una trituradora de papel. Era de un proveedor que ella conocía, uno que siempre enviaba la contabilidad mensual con excepcional puntualidad y orden. Pero la fecha del documento estaba desplazada más de 2 semanas, y las cifras correspondían a un contrato que no existía. Fue la confirmación de algo que llevaba días sospechando: había manipulación financiera dentro de la empresa, y el sabotaje tecnológico solo había sido una cortina de humo para encubrir robos más antiguos y más sistemáticos. La idea la golpeó con fuerza. Aquello no era un capricho de un técnico resentido. Era una estructura diseñada desde arriba, desde muy arriba. Esa misma noche, decidió hablar con Gregorio. Lo encontró sentado en su despacho, revisando papeles con un gesto cansado, la luz tenue del flexo marcándole el contorno del rostro. Parecía más viejo que semanas atrás, aunque Elena sabía que no era la edad, sino la carga. Cuando le mostró el sobre, Gregorio lo observó en silencio. Al principio no lo comprendió. Luego, cuando las cifras comenzaron a encajar en su mente, su rostro se contrajo con una mezcla de incredulidad y angustia. No era un error. Era un desfalco. Y no uno reciente, aquello tenía raíces profundas. La evidencia era clara, pero abrir la puerta a esa verdad implicaba aceptar algo devastador. Alguien de su círculo más íntimo había estado usando la empresa para enriquecerse a su costa. No solo poniendo en riesgo la información, sino la reputación, los trabajadores, el futuro mismo del proyecto que había construido durante más de 20 años. Elena vio cómo Gregorio se frotaba las sienes, intentando procesar el golpe. Era el gesto de un hombre que había confiado demasiado, quizá porque la confianza era lo único que sabía ofrecer sin reservas. Ella se mantuvo a su lado, sin invadir su espacio, pero sosteniéndolo con una presencia firme, como si le diera permiso para tambalearse sin caer. A partir de esa noche, ambos comenzaron a trabajar en silencio para descubrir la verdad. Elena analizaba registros pasados, revisaba contratos antiguos y comparaba datos que nadie más se había molestado en mirar. Gregorio, por su parte, interrogaba discretamente a los departamentos, observando detalles que antes había pasado por alto, cambios sutiles en las actitudes, vacilaciones en las respuestas, evasivas que se escondían detrás de un profesionalismo impecable. Fue durante una de esas revisiones nocturnas cuando Elena descubrió un patrón que la dejó helada. Las cifras manipuladas se concentraban en una sección muy específica, la gestión financiera ejecutiva. Y había un nombre que aparecía en cada transacción irregular, un nombre que ella nunca habría sospechado. Ese descubrimiento la hizo detenerse en seco, como si el aire hubiera cambiado de temperatura de un momento a otro. Claudia. La hermana de Gregorio. La directora financiera de la compañía. Elena sintió que la garganta se le cerraba. No solo por la implicación económica, sino porque aquello golpeaba directamente en el corazón del hombre que estaba intentando salvar su empresa. Era una traición que no venía de un empleado ambicioso, sino de la familia. Y eso tenía un peso que ninguna cifra podía medir. Durante horas, Elena dudó si decirle la verdad.
No por cobardía, sino por humanidad. Sabía que destruiría algo dentro de él. Pero también sabía que ocultarlo sería traicionarlo a él, a su confianza y a su dignidad. Cuando por fin reunió el valor para hablarle, Gregorio escuchó en silencio, sin parpadear. No se movió. No respiró. Su rostro permaneció inexpresivo durante unos segundos que parecieron interminables. Y luego, con una lentitud estremecedora, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros en un instante. No hubo gritos. No hubo negación. Solo una tristeza profunda, de esas que no se manifiestan en lágrimas sino en un silencio absoluto. Elena permaneció allí, de pie frente a él, sintiendo un dolor ajeno como si fuera propio. La traición de Rodrigo había sido un golpe. Pero la de Claudia era una herida que atravesaba la piel, la confianza, la sangre y la historia. Gregorio tardó varios días en reaccionar. No rompió relaciones con su hermana de inmediato. No convocó reuniones. No inició despidos. Se encerró en sí mismo, intentando comprender qué había llevado a Claudia a robarle, a mentirle, a usar la empresa, su vida, como su propia caja privada. Fue en esa etapa cuando Elena se convirtió en su único punto de apoyo. No con palabras de consuelo, que ella sabía que serían inútiles, sino con silencios compartidos. Con café dejado discretamente en su mesa. Con informes revisados sin que él los pidiera. Con una presencia constante que no invadía, pero acompañaba. Y Gregorio lo agradecía en silencio, sintiendo que, sin ella, se habría derrumbado. Mientras tanto, Claudia actuaba como si nada hubiera cambiado. Sonreía con la misma elegancia calculada de siempre, firmaba documentos con su destreza habitual y saludaba a los empleados con una cordialidad impecable. Pero sus ojos, para Elena, eran diferentes ahora. Había en ellos una dureza fría, una especie de lucidez peligrosa, como si supiera que alguien la había descubierto y estuviera esperando a ver quién cometía el primer movimiento. Elena lo entendió muy pronto. Claudia no tenía intención de rectificar, ni de detenerse. Estaba preparada para defender su posición con uñas y dientes. Y si sospechaba de ella, no dudaría en intentar neutralizarla. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. Correo que desaparecía. Documentos alterados. Miradas que seguían a Elena por los pasillos con un silencio acusador. La empresa entera parecía haber sido envuelta en una red invisible tejida por Claudia, que ahora controlaba cada rincón con un instinto afilado. El día en que todo estalló comenzó con un silencio extraño, diferente al que solía envolver la empresa en sus primeras horas de la mañana. Era un silencio tenso, casi eléctrico, como si el edificio entero presintiera que algo estaba a punto de romperse. Elena lo notó en cuanto cruzó la puerta principal. Los guardias la saludaron con una formalidad forzada, los ascensores tardaron más de lo habitual en responder y, al llegar al piso directivo, el ambiente la recibió con un aire denso y cargado, como antes de una tormenta. Gregorio la esperaba en su despacho. Tenía el rostro cansado, pero no derrotado. Se había pasado la noche revisando contratos, correos, transferencias ocultas y rastros digitales que demostraban sin lugar a dudas la implicación de Claudia en el fraude. La evidencia era aplastante. Y sin embargo, enfrentarse a ella no iba a ser una tarea administrativa. Era una herida familiar que nunca pensó que tendría que abrir. Elena percibió en él un sufrimiento profundo, esa mezcla amarga de amor, decepción y obligación moral que obliga a tomar decisiones que desgarran. Pero también notó algo distinto, una determinación serena que no había visto antes. La experiencia de los últimos meses lo había cambiado. Ya no era el multimillonario que vivía protegido por su imperio. Era un hombre que había aprendido a mirar de frente al abismo y a sostenerse sin perder la dignidad. Ese mismo día, Gregorio convocó una reunión extraordinaria en la sala de juntas principal. Los directivos acudieron a la cita con el desconcierto reflejado en los gestos, sin saber que estaban a punto de presenciar el momento más delicado en la historia de la empresa. Claudia llegó la última, impecable como siempre, con su carpeta de documentación sostenida entre las manos y una sonrisa que parecía grabada, no vivida. Elena la observó entrar con la certeza de que aquella mujer no había llegado sola, había llegado armada con algo, quizá información, quizá una estrategia, quizá una amenaza. Gregorio inició la reunión con calma, como si hablara de un asunto rutinario. Pero las primeras diapositivas, proyectadas con una frialdad quirúrgica, hicieron que el ambiente se transformara. Los rostros se volvieron tensos,
Las miradas empezaron a cruzarse en silencio. Cada gráfico mostraba cifras alteradas. Cada documento reflejaba una firma manipulada. Cada informe apuntaba a un mismo origen. Claudia. Ella mantuvo la sonrisa durante exactamente 30 segundos. Luego sus labios se tensaron en una fina línea. Era una mujer acostumbrada a controlar cada situación, cada persona, cada espacio que ocupaba. Pero aquello escapaba a todo su dominio. Durante un instante, Elena vio en ella un parpadeo de miedo infantil, casi imperceptible. Gregorio habló con voz baja y firme. No hizo reproches, no alzó el tono. Pero cada palabra era un peso sobre los hombros de su hermana. Explicó el daño causado. Mostró los datos recuperados. Dejó claro que la empresa había estado al borde del colapso no por un ataque externo, sino por una traición interna. Y entonces, como si hubiera estado esperando su turno, Claudia alzó la cabeza y habló. No justificó lo injustificable. No negó la evidencia. Simplemente confesó. Lo hizo con una serenidad que estremeció a todos, como si llevara años esperando ese momento de liberación amarga. Admitió que había desviado fondos durante años, convencida de que él jamás lo notaría. Admitió también que había permitido el ataque informático que casi destruyó la empresa. No había sido ella quien lo ejecutó, pero sí había sido ella quien abrió las puertas para que otros lo hicieran. Lo hizo porque, según explicó con una voz firme pero cargada de rabia contenida, estaba cansada de vivir a la sombra de su hermano. Cansada de que él recibiera méritos, elogios y reconocimiento mientras ella, que llevaba décadas sacrificándolo todo, nunca obtenía más que un agradecimiento formulado y un aumento puntual. Para Claudia, el fraude y la traición habían sido su venganza silenciosa contra una vida que consideraba injusta. Las palabras cayeron como piedras en la sala. Algunos directivos bajaron la mirada. Otros se removieron incómodos en sus asientos. Gregorio permaneció inmóvil, como si cada frase le atravesara sin resistirse. La reunión terminó sin gritos, sin escándalos, sin portazos. Acabó con un procedimiento administrativo, la suspensión inmediata de Claudia, el inicio del proceso penal y una orden de seguridad para impedir que accediera a la empresa de nuevo. Cuando ella salió por la puerta, el aire pareció aligerarse, pero no del todo. Quedó una estela de tristeza, como el eco de una canción apagada. Esa tarde, Gregorio se encerró en su despacho. Elena no quiso interrumpirlo. Sabía que debía darle espacio, porque las heridas familiares no se curan con eficiencia, sino con tiempo. Pero también sabía que no podía dejarlo solo mucho tiempo. La soledad, en esos momentos, se volvía un enemigo silencioso. Pasaron 2 horas antes de que él saliera. Cuando lo hizo, la empresa estaba en su punto más tranquilo. Los empleados ya se habían marchado y las luces automáticas iluminaban el pasillo con una claridad tenue. Gregorio caminó hacia Elena con pasos lentos, pero con una expresión distinta. Ya no era el hombre roto que había visto días atrás. Era alguien que había atravesado una tormenta y había salido de ella sin perder el rumbo. En los días que siguieron, la empresa comenzó a reconstruirse. Los departamentos fueron reestructurados, se recuperaron fondos, se establecieron protocolos de seguridad mucho más rigurosos. Y poco a poco, el caos dejó paso a una estabilidad renovada. Elena fue integrada oficialmente en el equipo directivo, con un reconocimiento que emocionó incluso a quienes apenas la conocían. Muchos empleados la admiraban en silencio, no solo por su talento, sino por la humildad con la que trabajaba. Para ella, aquellos días fueron extraños. Venía de un mundo en el que pasaba desapercibida, de una vida donde su nombre nunca estuvo en un despacho ni en una reunión de decisiones importantes. Y sin embargo, allí estaba, sostenida por un trabajo impecable y por el respeto que se había ganado sin buscarlo. Gregorio, por su parte, comenzó a mirarla de una manera distinta. No desde la admiración profesional, sino desde un espacio más íntimo, más vulnerable. Había encontrado en ella un refugio inesperado, una fuente de serenidad que lo había acompañado en los momentos más oscuros de su vida. Elena lo percibía, y aunque intentaba mantener la distancia emocional por prudencia, no podía evitar sentir que su propia vida comenzaba a tomar una dirección que jamás habría imaginado. Sus encuentros nocturnos se convirtieron en conversaciones largas, llenas de confesiones que no habían compartido con nadie, de memorias que salían a la luz como hojas secas arrastradas por el viento.